Hola hermanos, ¿qué tal? Espero que se encuentre bien, espero que esté con ánimo de aprender de la palabra del Señor y también gozoso de aprender, pues de aprender, de llevar a la práctica lo que dice la Escritura. Le agradezco el tiempo que se tomó para atender este video, para querer aprender finalmente. Gracias, así que vamos a comenzar con un momento de oración para que el Señor bendiga su palabra y nos abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos entender lo que nos quiere decir hoy en esta escuela dominical. Oremos. Señor mi Dios, Padre Celestial, doy gracias por este día, gracias por nuevamente estar acá en una clase, Señor, gracias por el privilegio de compartir, de enseñar tu palabra, Señor. Te pido que seas conmigo, Señor, que pueda solamente salir palabra tuya, Señor, cualquier capricho, pensamiento de hombre, elimínalo, Señor, no permitas que salga de mi boca, Señor. Te pido también que seas con el corazón de mis hermanos, Señor, y el mío también para poder poner en práctica lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Te pido por esto también por los enfermos, Señor, por las personas que están pasando necesidad, por las personas que han tenido muertes. eh, Consuela tú, Señor, con tu paz. Te pido que seas con cada familia, Dios mío. Y te pido todo esto, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy día nos toca la segunda clase de tres del curso Evangelismo Bíblico, de la clase o la lección, la cruz, ¿por qué murió Cristo? Y nosotros en la clase pasada, hermanos, hicimos una revisión bastante larga, tratando de responder la pregunta, ¿por qué murió Cristo? Y bueno, dicho sea de paso, le agradezco los comentarios que me hicieron por WhatsApp. eh, Comentarios, agradecimientos. Hermano, uno trata de solamente de exponer la palabra del Señor. Así que le agradezco y lo invito a que siga haciéndolo. Es bueno discutir de la palabra del Señor, diferentes puntos de vista, em, diferentes tips. El Señor a alguien le revela una cosa, a otro hermano le revela otra cosa y entre todos tenemos que aprender. Así que le agradezco y siga haciéndolo. Siga haciendo. Bien, hablamos bueno, lo vamos a recordar de todas maneras, pero tratamos de responder la pregunta ¿por qué murió Cristo? Y hoy día vamos a hacer un recordatorio de la clase pasada. Vamos a también meternos ya en materia respecto a la lección 2, a la clase 2 mejor dicho, de la lección ¿por qué murió Cristo? Que dice relación con la muerte, con la multa de la muerte. ¿Cuál es la multa de la muerte? ¿O cuál es la multa que tenemos que pagar por el pecado? ¿Sí? Para entender por qué murió Cristo. O sea, se ven muchas veces el incrédulo no entiende por qué murió Cristo y a veces muchos de nosotros tampoco. Eh, por ahí por Semana Santa salen las películas, qué bonito, qué triste, oh Jesús, cómo murió, pucha, ¿por qué murió de esta manera? ¿Por qué fue tan cruel la gente? ¿Por qué tuvo que ser en una cruz? Si es que era Dios, ¿por qué no se bajó de la cruz? Inclusive esas preguntas aparecen en el mundo incrédulo. Y cuidado, hermano, a lo mejor puede aparecer en nuestro mundo cristiano y no debería ser. La idea de esta clase es contestar por qué murió Cristo y básicamente por qué murió de esa forma. ¿Sí? Vamos a ver la multa de la muerte, que tiene que ver con la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Y primero vamos a entrar en el recordatorio. Nosotros la clase pasada vimos la respuesta simple, tratando de responder esta pregunta, ¿por qué murió Cristo? Y la respuesta simple es porque Dios es santo, bueno y justo. ¿Sí? Y en la cruz podemos ver la justicia de Dios, la expiación por la humanidad. Y dentro de la respuesta compleja o la respuesta más larga, que es la respuesta que más nos tiene que quedar clara, eh, es que Cristo murió básicamente porque debía cumplirse 100% la Escritura, lo que dice la Biblia, lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dicen los misterios ocultos en la Biblia respecto a la muerte de Cristo, donde se contesta cabalmente por qué se murió Cristo.
y la forma en que se murió Cristo. ¿Sí? Nosotros vimos el misterio, perdón, oculto de la cruz de Cristo en el Antiguo Testamento. Y dimos un paseo por el Antiguo Testamento tratando de entender o de ver el cumplimiento de la Escritura en la muerte de Cristo. Como dice ahí, la muerte de Cristo en cuadros en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que vimos? Básicamente la cruz de Cristo acá al medio, vimos la presencia de la muerte de Cristo en cuadros en las plagas, en una de las plagas, que es la muerte de los primogénitos, donde comienza la Pascua. Lo vimos en las fiestas judías, en las tres primeras. Lo vimos en los holocaustos, que también en Levítico está presente la muerte de Cristo en muchos cuadros. Y también lo vimos en uno de los pactos incondicionales, perdón. Entonces, yo estuve pensando en la semana, le daba harto vuelta a este tema y la verdad es que, hermano, el Antiguo Testamento, bueno, Cristo mismo dice que Moisés habló de él. Por lo tanto, todo el Pentateuco, vale decir de Génesis a Deuteronomio, está plagado de referencias de Cristo, sobre la vida de Cristo, de la expiación de Cristo, la muerte de Cristo, en cuadros. Entonces, si bien estos son uno de los temas más estudiados, las fiestas, las plagas, los pactos, los holocaustos, hay muchas otras referencias, inclusive en el tabernáculo, en la creación del tabernáculo, los rituales que hay en el tabernáculo. Y, hermanos, en el Antiguo Testamento debe estar plagado de referencias de lo que hizo Cristo en la cruz. Se me vienen a la mente los reyes de Israel, Josué, las cosas que tuvieron que hacer para tomar la tierra prometida, y sin duda alguna, hermano, debe haber mucho misterio oculto que siguen haciendo referencia a la muerte de Cristo. Así que yo le invito a seguir escarbando, seguir escudriñando, porque sin duda hay muchísimo más, muchísimas más pruebas de que la escritura se cumplió 100% con la muerte de Cristo. O mejor dicho, la muerte de Cristo vino a cumplir 100% la escritura. ¿Sí? Revisamos las plagas, las vimos en detalle, vimos la última plaga, donde, donde está la muerte de los primogénitos, vimos los holocaustos, eh, los rituales que había que hacer para la ofrenda, para el pecado. Uno era voluntario, otro era obligatorio. Vimos que había que hacer exactamente lo mismo respecto para obtener la expiación, el perdón. Levítico 4:20 dice, y obtendrán perdón. Y es lo que Dios estableció en su palabra. El hombre peca, el hombre necesita el perdón de Dios. Necesita expiar sus pecados. ¿Qué más? Lo vimos en las fiestas judías. Em, Principalmente en las primeras tres. Ahí está el calendario, usted lo puede ver. Ese calendario, esa foto da bastante detalle de la ubicación de las fiestas en el calendario hebreo y hace una referencia también a nuestro calendario gregoriano. Vimos las tres primeras fiestas que hacían una referencia directa a lo que hizo Dios en la cruz. Cristo pagó nuestra deuda con la Pascua, Cristo fue sin pecado, el cuadro de la fiesta de los panes sin levadura, y Cristo fue la primicia de resurrección. Y tiene que ver con la fiesta de las primicias. Y por último, como recordatorio, hermano, vimos que la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo, la obra de expiación, está también oculta en uno de los 4 pactos incondicionales de Dios con Israel. Y principalmente está oculta en el pacto del reino eterno, donde el trono eterno se le promete a David y que lo va a tomar Jesús en algún momento más adelante. Hay una confirmación en Lucas y en Hechos también vemos que la cruz cumple parte del juramento. Vale decir, la cruz, la acción de Cristo en la cruz, la obra redentora de Cristo tiene que ver con este juramento. Lo dice ahí Pedro
en Hechos 2, 29 al 31, en ese discurso que hizo a los judíos. Y también en Hebreos 13, 20 vimos que la sangre del pacto eterno, haciendo referencia a la sangre de Cristo, que tiene que ver directamente con el pacto eterno. Así que, hermanos, yo les invito, si es que ustedes tienen algún otro tip, algún otro misterio oculto dentro del Antiguo Testamento, haciendo referencia a la muerte de Cristo, estúdielo, compártalo con sus hermanos porque es un tema interesante y a la vez muy importante para responder la pregunta de por qué murió Cristo. ¿Sí? Sigamos. Hoy día vamos a comenzar la nueva lección que toca hoy, eh, la multa de la muerte. Y si bien hoy día es un poco más cortita la clase, salen muchas cosas interesantes. Hoy día vamos a estar bastante en el Génesis y vamos a estar revisando cuadros también. ¿Sí? Recuérdese, estamos tratando de contestar la pregunta de ¿por qué murió Cristo? Esa es la clase que nos convoca. Entonces, punto número 1, la multa de la muerte. Dios estableció su ley y la multa, ¿ya? Y aquí vamos a dejar en claro algunas cositas. Cuando hablamos de la ley en el Génesis, no estamos hablando de la ley de Moisés, porque todavía no se le entrega. Estamos recién en el Génesis, cuando recién se crearon las cosas. Hace poquito, en Génesis 2, ya se había creado al hombre. Entonces, no estamos hablando de la ley de Moisés, estamos hablando de la ley de Dios, de la instrucción de Dios, la instrucción que Dios le dio a Adán. ¿Sí? Acompáñame en su Biblia, hermano, a Génesis 2, 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Sé que está ahí, hermano, pero lo vamos a leer en la Biblia porque usted tiene que comprobar lo que dice la Biblia, independiente de que esté en el Power, etc. 16 y 17, fíjese lo que dice. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y a mí, hermano, me pasan hartas cosas con esto, con este pasaje, con el Génesis, con el inicio del Génesis, porque generalmente este tipo de pasajes o los primeros capítulos del Génesis son más bien enseñados a los niños, con, eh, con canciones, con historias, porque son bien lúdicos para poder enseñar los animales, el cielo, la luna, etcétera. Pero en los primeros 3 capítulos de Génesis, hermano, está plagado de cuadros, está plagado de cosas interesantes que yo le animo, hermano, a usted para que no desprecie esos primeros capítulos porque está lleno de misterios, ¿sí? Así que cuando tenga la oportunidad de aprender de estos 3 primeros capítulos, adelante, hermano, no crea que son para niños, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá en Génesis 2, 16 y 17? Lo primero, yo lo quise poner en colores acá, un poco para representar cada cosa en el versículo. Es un versículo cortito, pareciera ser un versículo intrascendente, pareciera, ojo, pero la verdad, hermano, tiene bastante de dónde sacar información. Y lo primero que vamos a ver es la ley. En estos 2 versículos, la ley. ¿Cuál es la ley? Lo que está en negro, tal como dice la palabra ley, acá abajo en el versículo. Todo lo que está en negro hace referencia a la ley. Y vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con la ley de Moisés, es la ley que Dios le dio a Adán. Es la instrucción directa que Dios le dio a Adán. Estamos en otra dispensación, un ratito más lo vamos a revisar, pero fíjese, la ley, ¿qué dice? Y mandó Jehová al hombre diciendo. La palabra mandó tiene que ver con la ley. O sea, esto es lo que mandó Jehová Dios al hombre. Hay una instrucción directa al hombre.
No a los animales, no a las plantas, no al cielo, al hombre. Hay una instrucción totalmente directa. ¿Sí? La ley. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, tenemos una amplia provisión, una pequeña prohibición, una promesa condicional y una multa. ¿Dónde vemos la amplia provisión? Que está en rojito acá, usted lo puede ver en rojo también acá. ¿Cuál es la provisión? ¿Cuál es la? Fíjese, no es una provisión, es una amplia provisión. Y aquí es donde salen las cosas interesantes, hermano. De todo árbol del huerto podrás comer. Imagínese la provisión amplia. Imagínese estar usted en el huerto y que Dios le diga eso. De todo árbol del huerto podrás comer. Imagínense, hoy día, inclusive hoy día con los problemas de abastecimiento, la necesidad de la gente, imagínense lo que le dice Dios acá a Adán. De todo el árbol, de todo árbol, perdón. Cualquiera, come cualquiera, aliméntate de cualquiera. Esa es la amplia provisión de Dios para el hombre. ¿Cuál es la pequeña provisión? Y está en verde, la pequeña, diminuta, hermano, pero importante. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, Adán, puedes comer de todo lo que está en el huerto, de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. Esa es la pequeña prohibición. Y la promesa condicional, ¿y por qué le puse promesa condicional? Porque es una promesa que sucede si es que hay algún evento adverso a la instrucción. Tal como los pactos, hablamos al principio o en la clase anterior respecto a los pactos hay algunos pactos que son de carácter condicional, que Israel no tiene que hacer nada para cumplirlo, y hay un pacto que es condicional, ¿sí? En Deuteronomio también se habla bastante de las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Esas consecuencias son gatilladas dependiendo de una condicionante, de que si el hombre cumple o no cumple. En este caso es lo mismo, la promesa es condicional. Si es que el hombre cumple este mandato, no habrá una multa, pero si no lo cumple, habrá una multa. Perdón que me vaya para otro lado, pero hay que aclararlo. La promesa condicional, porque el día que de él comieres, o sea, si tú comes, el día que comas va a pasar algo. Por eso es una promesa condicional. Y lo último, hermano, que vemos acá es que hay una multa. ¿Cuál es la multa? La multa, perdón, mucha gente, hermano, el mundo incrédulo, mejor dicho, eh, cree que la multa fue, y por ahí nosotros también, que la multa fue de Dios contra Adán respecto a trabajar. Hay gente que piensa que esa fue la multa, que Adán tuvo que trabajar. Y Adán venía trabajando de mucho atrás, poniéndole el nombre a los animales, labrando la tierra, etc. Pero la multa no fue trabajar. La multa, la multa principal tampoco fue sacarlos de Edén, del huerto, sino que la multa dice ahí clarito, ciertamente morirás. Morirás. ¿Ok? Y aquí salen hartas cosas porque yo le decía, es un versículo bastante corto que nos dice muchas cosas, la ley, la amplia provisión, la pequeña prohibición, la promesa condicional y la multa. Todo eso lo podemos ver en los mismos dos versículos, ¿ya? Pero hay una palabra, hermano, que a mí me llamó la atención, que es morirás, que es la primera mención, como dice acá, la primera mención de la palabra muerte o la raíz de la palabra muerte. Y está ligada a tres conceptos, a dos conceptos mejor dicho. Instrucción y desobediencia. Resultado, muerte. Esa es la primera mención de la palabra muerte en la Biblia, que está en el Génesis 2:17. Al final dice, ciertamente morirás. ¿Ok?
Y la última mención de esta palabra, de la palabra muerte, también tiene que ver con desobediencia. Fíjese, acompáñeme a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 8. Esto no lo puse en el apunte, usted lo puede anotar en sus apuntes, verlo, revisarlo después. Eh, Apocalipsis 21, 8. Fíjese lo que dice. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte. Esta es la última mención de la palabra muerte y también está ligada a la desobediencia. A la desobediencia. ¿Ok? Acuérdese que clases anteriores nosotros estuvimos revisando las leyes de interpretación bíblica que nos daban luces, nos enriquecían el entendimiento cuando nosotros las aplicamos. En este caso ocupamos la regla de la primera mención porque básicamente estaba en el texto que nos correspondía estudiar. Y vemos la última mención que dice exactamente lo mismo. La muerte es un resultado de la desobediencia. Versículo 8 dice de Apocalipsis 21, cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros e idólatras y mentirosos. Desobediencia. Eso está claramente fuera de lo que quiere Dios del hombre. ¿Okay? Eso es desobediencia. Nosotros podemos tomar estos atributos, estos pecados y compararlos con la ley de Dios y darnos cuenta que es solo desobediencia. Por lo tanto, el que desobedece, muere. Eso es lo que nos dice la primera y la última mención. Pero vamos a ver la plena mención, que está en Romanos 6:23, y este es un versículo que usted conoce, inclusive se usa bastante para mostrarle la escritura o el evangelio a las personas, para evangelizar. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos la primera mención, la última mención y la plena mención, y está plagado, hermano, de descripciones de la muerte, y siempre van ligadas a la desobediencia, al pecado, a la no recibir la instrucción o no llevar a cabo la instrucción, pero la muerte, hermano, está acompañada de la desobediencia. Y es exactamente lo que vemos acá en lo que pasó con Dios y Adán. ¿Sí? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, acá estamos viendo también una de las razones de por qué murió Cristo. Porque el ser humano, el hombre y mujer, por supuesto, merece una multa. Y esa multa es la muerte. Y como tenemos la multa de la muerte, Cristo necesita, o nosotros, mejor dicho, necesitamos que Cristo pague nuestra multa. Por eso la obra redentora de Jesucristo fue en la cruz y que vino para darnos vida, no para darnos muerte. ¿Ok? ¿Qué más? Sigamos avanzando. Perdón que me explaye con algunos temas, hermano, pero hay que hacerlo, es necesario. Y ahora me gustaría hacer un recordatorio de una clase que vimos hace mucho tiempo atrás respecto a las dispensaciones. Es interesante, hermano, notar que estamos en la dispensación de la inocencia. Estamos revisando la historia de Adán en Génesis del 1 al 3. Estamos ahí. Y estamos encima o estamos revisando la dispensación de la inocencia, donde todavía no hay pecado. Antes de que comieran del fruto todavía no había pecado. ¿Ya? En Edén. Y fíjese, hermano, que hay unas cosas interesantes acá, que no hay una naturaleza pecaminosa por parte de Adán y Eva. Ellos no tenían sus antecesores porque no tenían antecesores que hayan pecado, entonces no existía la naturaleza que hoy existe, que es la naturaleza pecaminosa. En ese tiempo no había naturaleza pecaminosa. Y tampoco estaba la ley de Moisés, que lo acabamos de decir.
No había ley y no había la naturaleza pecaminosa. Pero sí estaba la instrucción de Dios directa a Adán. ¿Ok? Y acá tenemos algunas cositas solamente para recordar que tienen que ver con la dispensación de Adán, donde el mayordomo principal, fíjense, acuérdense que habían 4 elementos de una dispensación. El mayordomo principal de esta dispensación es Adán, una mayordomía que era la responsabilidad, y la responsabilidad está acá en el versículo, en, el, en la parte roja. La dispensación de Adán era la provisión, la amplia provisión. ¿Cuál era la responsabilidad de Adán? De todo árbol del huerto podrás comer. Esa era su responsabilidad. ¿Ok? Volvamos acá. Y el fracaso, que lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene que ver con que ambos, Adán y Eva, murieron. Acuérdese que estamos viendo los 4 elementos de una dispensación. Un fracaso. El fracaso fue que ambos comieron del fruto, hicieron exactamente, volvamos atrás, lo que Dios dijo que no había que hacer. Más de todo el árbol de la ciencia del bien, perdón, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ese es el fracaso. Finalmente Adán y Eva comieron de ese árbol. Volvamos al recordatorio. Y el juicio fue básicamente la muerte. Entonces vimos que tenemos un mayordomo principal, una mayordomía, un fracaso y un juicio. Y el juicio también está en este versículo. Ciertamente morirás. Entonces, es interesante, hermano, que no hay naturaleza pecaminosa y tampoco hay una ley, pero aún así Dios trata de la misma forma a Adán como mayordomo principal, una mayordomía, un fracaso y un juicio. Trata tal cual como trata en todas las dispensaciones. Con la diferencia que en esta dispensación no existe naturaleza pecaminosa, reitero, y tampoco no hay una ley como la de Moisés. Hay instrucciones claras, hay una mayordomía, pero no hay una ley, hay una responsabilidad. ¿Y por qué quiero recordar esto, hermano? Porque hay mucha gente que cree que la ley de Moisés aplica para toda la Biblia y no es así. Fíjese acá en los cuadros. Recién la ley de Moisés entró en la dispensación de Moisés, en la dispensación de la ley. Y de ahí, de Éxodo 18 hacia atrás, no hay ley. No hay ley de Moisés. Hay instrucciones claras de Dios hacia el hombre, como lo vimos con Adán. Por lo tanto, eso no quita o no quiere decir que no había ley o que no había, que era tierra de nadie, que cada cual hacía lo que bien le parecía, como dice en algunos textos ahí. Hay instrucciones, siempre han habido instrucciones de Dios y siempre esas instrucciones se han quebrantado por parte del hombre. ¿Sí? Sigamos entonces. También hay otra cosa muy interesante, hermano, que en la primera dispensación, en Edén, y en la última dispensación, el hombre no tiene excusa. No tiene excusa para fracasar. Como no hay una naturaleza pecaminosa, el hombre igual falla en Edén. Y en la última dispensación, en el milenio, el hombre también va a volver a fallar. Porque al final del milenio, cuando se libera a Satanás, el hombre nuevamente se junta con Satanás para hacer una rebelión. Pero estando encarcelado Satanás, aún así el hombre sigue quebrantando la instrucción de Dios. ¿Qué quiero decir? Que aún así el hombre sigue quebrantando la ley y sigue fracasando. Por ende, siempre necesitamos de Dios para no fracasar. Siempre vamos a necesitar que alguien pague nuestra multa. Y es por eso que Cristo vino a morir y pagó nuestra multa. Por eso vino a morir. Contestando la pregunta que planteamos al comienzo. Sigamos entonces. Vamos antes, hermano, perdón. Antes de continuar, vamos a ir a Romanos 5:12. Acompáñenme en su Biblia para ver la multa. Romanos 5:12. Usted lo debe conocer también. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres
por cuanto todos pecaron. Lo que hablábamos hace un rato, la muerte pasó a todos los hombres a raíz de Adán, de la simiente de Adán. Todos los hombres después de Adán ya vienen con esa naturaleza pecaminosa, porque el versículo dice que la muerte entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado, la muerte. ¿Sí? Sigamos entonces. Punto número 2. La multa de la muerte física, vale decir, el cuerpo. La multa de la muerte física, y acompáñeme a Hebreos 9:27. Hebreos 9, versículo 27. También se ocupa este versículo para evangelizar. Espero que lo estemos haciendo bien ahora con la ley primero y después la gracia, que es el propósito de este curso. Fíjese lo que dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Adán pagó la multa porque murió física y espiritualmente. Adán vivió 930 años. ¿Sí? Vamos a verlo a... No lo tengo acá dentro del apunte, pero es necesario comprobarlo. Versículo Génesis 5. ¿Está ahí o no? No. Sí, ahí está. Está en la muerte física. Génesis 5:5. Leamos. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió, dice. O sea, Adán pagó la multa porque murió físicamente. Y también murió espiritualmente, que lo vamos a ver a continuación. Y fíjese que el proceso de la muerte es primero la muerte, lo que pasó con Adán, primero la muerte espiritual, cuando comió, acuérdese del versículo que le decía que de el día que de él comieres, del fruto, del árbol, morirás, ciertamente morirás. ¿Cuándo iba a morir? El día que comiera. ¿Sí? El momento exacto donde cometió la infracción, cuando violó la instrucción de Dios, cuando comió el fruto, murió. Y tiene que ver con el proceso de la muerte, porque murió espiritualmente, no físicamente. Porque imagínense, comió y murió eh, inmediatamente, eso no pasó. Porque murió, según lo que acabamos de ver en Génesis 5. Pero murió espiritualmente, cuando comió. Después vamos a ver detalles de eso. Y físicamente, fíjese lo que dice. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Ya? Por lo tanto, no murió inmediatamente cuando desobedeció comiendo el fruto. Y acá tenemos dos cosas interesantes, que está la muerte espiritual y la muerte física. Y yo lo quise comparar en dos versículos. Génesis 3:6, que dice, acá se concreta la muerte espiritual. Acá se lleva a cabo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Muerte espiritual. Y dio también a su marido, a Adán, el cual comió así como ella. Muerte espiritual. En ese momento ambos murieron espiritualmente, pero no físicamente. ¿Cuándo murió Adán físicamente? Génesis 5:5, lo acabamos de ver. Leámoslo nuevamente. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Tenemos el proceso de la muerte, que quiere decir con la muerte espiritual y la muerte física. Vemos cómo se concreta la muerte espiritual. Acuérdese de la promesa condicional que le dio Dios a Adán en el capítulo 2, 16 y 17. Comió Eva y comió Adán. Pero cuando murió, a los 930 años, muerte física. Hermanos, acá tenemos que aclarar una cosa, la muerte espiritual, lo vamos a ver a continuación, pero tiene que ver con una separación de Dios. Y la muerte física es la muerte del cuerpo, cuando a uno lo entierran o cuando uno ya muere, cuando el espíritu sale, el alma salen del cuerpo.
Cada uno de nosotros, hermanos, vale decir todo hombre y mujer, por supuesto, algún día vamos a morir físicamente. Capaz que no, capaz nos pilla el rapto y no alcanzamos a ver la muerte física, como esperaba Pablo y como mucho en el Nuevo Testamento. Pero sepa usted, hermano, que la gran mayoría va a experimentar la muerte física. Eso está pasando hoy, lamentablemente. Y hay mucha gente que está muriendo por este virus, por la pandemia. Y hay muchas cosas ocultas dentro de esta pandemia. Personalmente yo no lo creo todo. Eh, Eso. Perdón, que me voy con otra idea para otro lado. El día que Adán y Eva comieron del árbol, no murieron físicamente, sino que murieron espiritualmente. Y eso nos da paso al siguiente tema, al siguiente punto, mejor dicho, que tiene que ver con la multa de la muerte espiritual, vale decir, el espíritu. Perdón. Y le pido que me acompañe a Romanos 5:12, que lo leímos hace un ratito. Romanos 5, del 12 al 14. Fíjese lo que dice, Adán y Cristo. Ahí hay una comparación de Pablo en esta carta. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, fíjese, antes de la ley, antes de la ley de Moisés, a eso está haciendo referencia, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. ¿Qué quiere decir? Fíjese, versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque antes de la ley de Moisés, aún así habían instrucciones de Dios para los hombres, tal cual como vimos la instrucción clarita de Dios a Adán que no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta antes de la ley de Moisés, de esa entrega, siempre hubo instrucciones. Siempre hubo instrucciones de Dios al hombre. Y el hombre una y otra vez violaba la ley o la instrucción. ¿Sí? Entonces eso es lo que dice acá, que aún así reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, acá tenemos que hacer varias aclaraciones. Eh, la muerte espiritual se concretó en Génesis 3, del 23 al 24. ¿Ya? Vamos allá nuevamente. Si bien Adán y Eva, cuando comieron del fruto, murieron espiritualmente, como lo dice el versículo, ciertamente morirás el día que de él comieres, dice. La muerte espiritual se concretó en el mismo capítulo, pero un poquito más abajo, versículos 23 y 24. Fíjese lo que dice. 22, mejor dicho. Usted conoce la historia, hermano, pero es bueno recordarla. Eh, Vamos a leer del 20 mejor. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hermano, ¿usted se imagina que Adán o se ha hecho la pregunta de por qué en vez de comer el árbol de la ciencia y del bien y el mal, no comió del árbol de la vida si estaba ahí mismo? Y tiene que ver con lo intrínseco del hombre, con la inclinación congénita de hacer el mal, inclusive en la dispensación de la inocencia, donde no había pecado. El hombre, aún así, fue a hacer lo que le habían prohibido.
Es interesante, hermano. Interesante ver esa parte. Versículos 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuándo se concretó la muerte espiritual de Adán y Eva? Cuando fueron echados de la presencia de Dios, cuando fueron sacados de Edén. ¿Dónde? En versículos 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Al principio del 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Entonces la muerte espiritual, hermanos, tiene que ver con la separación de Dios, la separación de la conexión que Adán tenía con Dios. ¿Ok? Eso es la muerte espiritual. Una muerte espiritual es el hombre en el cuerpo, pero sin tener la conexión con Dios, sin tener una comunión con Dios. Eso es la muerte espiritual. Y que hoy cada persona que nace viene con una muerte espiritual, porque viene sin comunión con Dios, viene con una muerte espiritual. ¿Ok? ¿Dónde lo vemos acá? Ya lo dijimos, sacaron a Adán y Eva fuera de la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios, cuando estaban en el huerto, Dios tenía una comunión muy cercana con Adán y Eva. Dios se paseaba en el huerto, hablaba con ellos. De hecho, en el versículo 3 hay una conversación entre el hombre y Adán y Eva. Hay una conversación directa. Dios se pasea. Vamos a Génesis 3:8. Fíjese lo que dice. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Fíjese el cuadro, Adán y Eva escuchaban la voz, lo veían porque se paseaba en el huerto al aire del día. Es inimaginable lo que está pasando acá, hermano. Eh, por más que uno trata de imaginarse la escena, es compleja. Uno le lleva a lo que está acostumbrado a vivir, pero acá es otra situación, hermano. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia. Ellos fueron los que inicialmente se apartaron de la presencia de Dios. Automáticamente, después de haber pecado, ellos mismos se apartan de la presencia de Dios, se esconden. Y ya vimos en el versículo 23 y 24 que finalmente Dios los toma y los saca de su presencia. Los termina sacando de su presencia y esa es la muerte espiritual, estar fuera, estar sin comunión con Dios. Hoy día nosotros podemos decir que la gran mayoría del mundo está muerto espiritualmente porque no tiene una comunión con Dios tal cual como la tenemos nosotros, gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. Él pagó nuestra multa, nosotros eh, accedimos a esa gracia, tomamos esa gracia y hoy día podemos disfrutar de la presencia de Dios, de estar vivos espiritualmente, a diferencia del mundo. Y a ellos son a quienes tenemos que alcanzar para llevarlos a la vida, a la vida espiritual, a la vida espiritual. Es interesante, hermano, también decir que para todos los casos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de personas salvas, hijos de Dios, que creyeron en Cristo en ese momento, Pablo y los apóstoles nunca hablaron de una muerte física. Cuando morían, nunca decían murió, sino que decían durmió. Y eso tiene que ver con que ya no hay muerte para quien cree en Cristo. Solamente hay vida. Y el proceso de la muerte física es un proceso llamado dormir, porque no hay una separación con Dios. ¿Sí? Usted me entiende, eso es otro tema, pero se me vino a la mente. ¿Sí? Versículo 3:8. Leámoslo nuevamente. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. En este momento, hermanos, en el versículo 23 y 24, los espíritus de Adán y Eva fueron separados de la vida espiritual con Dios.
Y a raíz de eso, la muerte espiritual pasó a todos. Y acompáñeme a ver Efesios 2, del 1 al 10. Voy a tomar un poquito de agüita. Vamos, Efesios 2, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Acuérdese, desobediencia, perdón, igual muerte, en otro tiempo. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Interesante el versículo 5. Y aún estando nosotros muertos en pecados, vale decir, separados de la comunión de Dios o de la comunión con Dios, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí dice clarito que la muerte, el versículo 1 y el versículo 2, pasó a todo el mundo, la muerte espiritual. Pero ¿quién nos dio vida espiritual? ¿Quién nos dio vida? Cristo Jesús. ¿Dónde? Y acá vamos a responder la pregunta de por qué murió Cristo. Cristo murió para darnos vida a nosotros. ¿Por qué murió Cristo? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y necesitábamos expiarnos, necesitábamos la expiación de una sangre sin defecto, una sangre sin mancha, una persona sin pecado, Dios mismo. Así que amén por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Sigamos. El día que ellos comieron del árbol murieron, ya lo vimos, salieron fuera de la presencia de Dios, salieron fuera, perdón ahí por redundar, cuando violaron la ley que Dios les dio, que era no comer del árbol, sus espíritus quedaron separados de la vida espiritual con Dios. Y, como dice Efesios, la muerte espiritual pasó a todos los hombres. Ya lo leímos, Efesios 2, y nos queda la última parte, que es la multa, de la muerte eterna, que tiene que ver con el alma. La violación a la ley de Dios resultó en la muerte del cuerpo y del espíritu. ¿Pero qué pasa con el alma? Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Fíjese, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. ¿Cuál es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto, hermano? Que ya vimos la multa de la muerte física, el cuerpo. Vimos la multa de la muerte espiritual, el espíritu. Y queda esta última muerte o esta última multa de la muerte eterna que tiene que ver con el alma. Porque como dice Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser es el alma, el cuerpo y el espíritu. Ese es todo vuestro ser.
Hay gente que cree que solamente tenemos cuerpo, o solamente tenemos cuerpo y espíritu, o solamente tenemos cuerpo y alma. Hay una confusión ahí en el mundo, incluso dentro de los cristianos. Claramente, Primera de Tesalonicenses dice que todo vuestro ser consta de alma, cuerpo y espíritu. Y la próxima clase, hermano, la última clase, vamos a tocar 100% la multa de la muerte del alma, porque es mucho más extenso, hay mucho más que decir y es mucho más terrible, hermano. Es mucho más terrible la muerte, la multa de la muerte eterna del alma, es mucho más terrible que el cuerpo, porque el cuerpo uno está acostumbrado prácticamente a lidiar con eso, uno tiene que lidiar todos los días con la muerte física. También es común, para nosotros es común, o no es extraño ver que gente está distanciada o separada de Dios. Incluso nosotros, antes de ser salvos, también estábamos fuera de la presencia de Dios y muertos espiritualmente. Por lo tanto, no es extraño verlo. Pero lo que sí es extraño y lo que sí es complejo, hermano, entender la multa de la muerte eterna. Porque es del alma, perdón. Porque es una multa eterna, es una muerte eterna y es lo que vamos a ver en la siguiente clase, hermano. Así que le invito a que también conecte a la última clase y le agradezco por haber llegado hasta esta parte del video. Le pido que siga aprendiendo, que si es que tiene algún comentario, yo estoy atento para recibir retos, eh, tips, comentarios, cosas que sumen el mensaje, detalles, misterios, etcétera. Yo sé que usted sabe mucho, hermano, y usted puede también aportar. Yo generalmente hay cosas que me las dicen por interno y yo también las tomo y las considero dentro de las clases, hermano. Así que muchas gracias por llegar hasta acá y terminemos con un momento de oración por esta clase. Señor mi Dios, gracias por este día, gracias por esta breve clase, gracias por aprender yo primeramente, también por mis hermanos. Te pido que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, y que seas guardándonos esta semana que comienza, Padre Santo, y que seas bendiciendo a todos tus hijos, Señor. Cuídalos de cualquier enfermedad, de cualquier cosa que esté pasando en el mundo, Padre Celestial, y protégenos, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Que el Señor le bendiga.